¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública para tratar de entenderlos mejor, y más cuando estamos inmersos en una dinámica muy interesante y muy importante con respecto a las reformas electorales que se anticipan en el futuro mediato. Y por supuesto, no podrían quedarse solamente en reformas electorales. Seguramente también habrá algunas reformas políticas que modifiquen el andamiaje jurídico que rige ciertos asuntos de carácter político en el país. ¿Cómo cuáles? Bueno, ustedes saben que una rémora es un pececillo que se adhiere fuertemente al cuerpo de otro pez más grande para alimentarse de él, pero sin matarlo. ¿Le dice algo esa figura? Bueno, esa es la historia que ha permitido sobrevivir a algunas organizaciones políticas como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, a expensas del Partido Morena. Y ese es un asunto que tendrá que resolver Morena en el momento en el que impulse una reforma como la que en un principio ha anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para desaparecer los diputados y senadores plurinominales con los que se han nutrido esas dos organizaciones políticas. Hasta la fecha, Morena ha necesitado los membretes del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista para colocar por esa vía a algunos de sus candidatos con el propósito de darle la vuelta a una disposición constitucional que le impide a Morena tener más de 300 diputados federales en Palacio Legislativo de San Lázaro para alcanzar la mayoría calificada de 334 legisladores, que son los que permiten hacer reformas a la Constitución política del país. La fracción cuarta del artículo 54 constitucional establece que ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios, y se refiere al principio de mayoría relativa y la representación proporcional. Esa necesidad de Morena de tener 34 diputados adicionales en el supuesto de que llegara a tener 300, esa necesidad de llegar a 334 legisladores ha sido aprovechada por el Partido del Trabajo y por el Partido Verde para obtener ventajas y más posiciones tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y en la diapositiva número 3 vemos un dato que es muy ilustrativo. Vemos ahí los votos en el país para senadores en el 2024 y vemos, por ejemplo, que en tanto que Morena solo tiene el 40.80% de la votación de senadores, el Partido del Trabajo alcanza 5.35% y el Partido Verde alcanza 8.9%. Si nos vamos a la votación para diputados federales, la del 2024, vemos que igual Morena tiene el 40.84%, el Partido del Trabajo tiene 5.4% y el Partido Verde tiene 8.39%. Nada más que ahí hay un pequeño truquito. Usted sabe que los candidatos que Morena no puede acomodar en su propio membrete los pone al amparo del membrete del Partido Verde y del Partido del Trabajo, y eso ayuda a estos dos partidos a subir su votación de tal manera que hacen 8 y 5% por encima del 3% mínimo que requieren para conservar el registro. Eso le ayuda a estos dos partidos a tener más diputados y más senadores y al mismo tiempo a resolver sin riesgos el porcentaje mínimo del 3%. Pero, ¿qué pasa cuando Morena y cuando el PT y el Partido Verde no tienen el abrigo directo de Morena? Bueno, lo vemos en la diapositiva siguiente. Esta diapositiva siguiente, la número 4, corresponde a la última encuesta que ha publicado la consultora Encol. La consultora Encol publicó esta encuesta el 26 de mayo del 2025. Y vea usted los números. Ya sin el abrigo de Morena y sin ir en la coalición con Morena, Morena sube del 40% al 51% de aceptación, del 40 al 51% de aceptación, y vemos también que el Partido Verde
que abrigado por Morena da un promedio de 8%, ya sin el abrigo de Morena tiene escasamente el 2%. En el caso del Partido del Trabajo, que en los comicios con el abrigo de Morena llega a alcanzar el 5% y fracción, en una encuesta de esta naturaleza donde la gente tiene que optar precisamente por el partido en el cual tiene más confianza o simpatía, nos damos cuenta que el registro porcentual del Verde y del PT no pasa del 2 o del 3% cuando mucho. Y en cambio Morena del 40% en la elección del 24, en el registro de mayo del 25, sube a 51%, lo que muestra que estos dos partidos, sin la protección de su pez grande, de su pez guía, de ese pez al que se sube como rémoras, no tendrían los mismos resultados electorales. Esto es algo que se tendrá que resolver también en el momento en que se haga una reforma política electoral. ¿Por qué? Bueno, pues porque si en algún momento solamente se votara por diputados y senadores de mayoría, Morena no necesitaría el membrete del Verde o del Partido del Trabajo. Lo vemos de esta manera. Si desaparecieran los diputados plurinominales, la mayoría calificada de 2/3 de la Cámara de Diputados equivaldría a 200 legisladores de mayoría relativa. En los comicios de junio del 24, el junio pasado es el del 25, en los comicios constitucionales de junio del 24, Morena, sin alianza, logró 176 diputados federales de mayoría relativa. Estaría muy cerca de lograr los 200, pero no hay que perder de vista que Morena puso candidatos en el Partido Verde y en el Partido del Trabajo, y que con el impulso de Morena, el Partido Verde logró 44 diputados de mayoría y el Partido del Trabajo logró 36. Recuperando esas candidaturas de mayoría, Morena no tendría problemas para lograr 200 legisladores de mayoría relativa, que en una estructura de solo diputados de mayoría relativa tendría la mayoría calificada sin ningún problema y sin necesidad de ir cargando al Verde y al Partido del Trabajo. Si solo hubiera 64 senadores de mayoría relativa en el Congreso, la mayoría calificada de 2/3 sería de 43 legisladores. En los comicios de junio del año pasado, Morena por su propia cuenta sumó 47 senadores, es decir, le sobraron 4 más del mínimo que requeriría si solamente hubiera senadores de mayoría. Bueno, más algunos de los senadores que tiene prestados entre los 10 senadores de mayoría relativa que aparecen en la fracción del Partido Verde y los 3 senadores de mayoría relativa en las filas del Partido del Trabajo. E insisto, estos senadores de mayoría del Verde y del PT no serían tales si no fueran en coalición con Morena y Morena los abrigara. Ese es otro asunto que se tendrá que resolver también en la reforma política. Y ya sabemos que la mayoría de la gente no quiere los pluris, pero también sabemos que hay mucha gente que votó por Morena que no quieren al Partido Verde o al Partido del Trabajo, que suelen ser medio veleidosos y tramposos según les convenga. Otro asunto que tendrá que resolver Morena son las condiciones que impondrá a quienes, huyendo de otros partidos, pretendan sumarse a sus filas. Esta tarea tendrán que resolverla los integrantes de la Comisión de Evaluación creada por el Consejo Nacional de ese partido el domingo 20 de julio del 2025, en esa reunión de consejo donde no estuvo Andy López Obrador. Esta comisión de evaluación, los que van a calificar a los que soliciten ingreso a Morena, estará integrada por la dirigente nacional Luisa María Alcalde Luján, por la secretaria general del partido Carolina Rangel Gracida, por el presidente del Consejo Nacional, el gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño, y el documentalista Epigmenio Ibarra, y también el antropólogo Armando Bartra Vergés. Esas 5 personas son las que van a integrar esta comisión de evaluación que va a decir, pues sí, nos conviene que este señor se sume a nuestro movimiento, trae buenas recomendaciones, es una persona honorable, seria y honrada, y por lo tanto le damos chance de entrar. Bueno, eso esperaríamos que sucediera, ¿verdad? Porque hasta la fecha no ha sucedido así. Miren, en la diapositiva número 8,
Ahí vemos a senadores morenistas que llegaron del PRI, del PAN y del PRD. Ahí los tiene usted, sonrientes. Verónica Noemí Camino Farjat es senadora de mayoría relativa por Yucatán y por Morena, pero ahorita vamos a ver de dónde viene. Bueno, Javier Corral Jurado, todos sabemos que fue gobernador panista del estado de Chihuahua y que es un senador de representación proporcional. Es decir, Javier Corral Jurado llegó por arriba a Morena porque le dieron un lugar de privilegio en la lista nacional de los senadores que no tuvieron que hacer campaña ni gastar suelas para obtener votos. Y a la derecha vemos a José Sabino Herrera, quien es el senador de primera minoría en el estado de Tabasco, donde Morena directamente ganó las 2 senadurías de mayoría, pero se incorporó a Morena después de que quedó en segundo lugar y llegó al Senado como senador de primera minoría, respaldado por el PRD y por la coalición opositora. ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, la actual senadora Verónica Noemí Camino Farjat fue diputada local en el Congreso de Yucatán de 2015 a 2018, cargo al que llegó postulada por el PRI. La senadora Verónica Noemí ganó en el Distrito Electoral 3 con cabecera en la ciudad de Mérida y actualmente es senadora de la República por Morena. En el 2018 llegó por primera ocasión al Senado por el principio de mayoría relativa como segunda fórmula en Yucatán. Usted sabe que hay 2 fórmulas por cada partido, primera y segunda fórmula. Si ganan de mayoría, entran los 2 senadores, el de primera y segunda fórmula, pero si el partido queda en segundo lugar, el senador de primera fórmula entra como senador de primera minoría. En este caso, el año pasado, Verónica Noemí Camino fue reelecta para el mismo cargo en el Senado de la República, pero ahora sí como primera fórmula por la misma coalición electoral para el periodo 2024-2030 en representación de Yucatán. Esta política Verónica Noemí Camino, que fue militante del PRI, ahora repite como senadora de Morena. El senador Javier Corral, que vimos en medio, el senador Javier Corral, fue gobernador de Chihuahua por el PAN en el periodo 2016-2021. Hizo toda su carrera en Acción Nacional, partido por el cual fue senador en 2 ocasiones, electo primero para el periodo 2000-2006 y luego para el sexenio 2012-2018, cargo que abandonó para contender por la gubernatura de Chihuahua en el 2016. También por el PAN, Javier Corral Jurado fue diputado local en el Congreso de Chihuahua y luego diputado federal en el Congreso de la Unión. Creo que Javier Corral es de los más recomendables o menos objetables nuevos senadores de Morena. Y en el caso de José Sabino Herrera, el senador de primera minoría por el estado de Veracruz, que llegó postulado por el PRD y con el apoyo de la coalición opositora, él compitió como candidato postulado por la Fuerza y Corazón por México, esa coalición PRD, PAN y PRI. Quedó en segundo lugar, llegó a la Cámara Alta como senador de primera minoría y ya en funciones, usted lo recordará, se cambió a las filas de Morena. Vemos en la diapositiva número 12 otros 3 senadores morenistas que llegaron de las filas del PRD, del PRI y del PAN. Ahí los tiene usted. Araceli Saucedo Reyes, de primera minoría por Michoacán, es decir, senadora de segundo lugar. Alejandro Murad Hinojosa, de representación proporcional, es de los privilegiados que llegaron de fuera de Morena y directito por arriba a una senaduría plurinominal sin hacer campaña ni nada. Y la historia de Miguel Ángel Yunes Márquez, creo que todos la conocemos. Él es senador de primera minoría por el estado de Veracruz, donde Morena ganó las 2 senadurías de mayoría, pero fue muy célebre su paso y su votación en favor de la coalición morenista en el Senado, porque le dio el voto número 86 a la coalición de Morena, lo que le permitió aprobar la reforma al Poder Judicial de la Federación. Eso fue lo notable del cambio de partido de Miguel Ángel Yunes Márquez, que allá en la página del Senado de la República ya aparece con el membrete de Morena que lo identifica como tal.
Bueno, el caso de la perredista Araceli Saucedo Reyes es similar al de José Sabino Herrera, pues ella ya estaba electa como senadora de primera minoría por la coalición Fuerza y Corazón por México de PRI, PAN y PRD por el estado de Michoacán, en donde quedó en segundo lugar en la votación en esa entidad y se cambió a las filas de Morena. Alejandro Murat Hinojosa, que lo vimos en medio, Alejandro Murat Hinojosa llegó al Senado por la vía de la representación proporcional. Fue de los privilegiados que, llegando del PRI y de la oposición, Morena le abrió un huequito para que llegara directamente por arriba al Senado de la República. Previamente fue gobernador de Oaxaca entre 2016 y 2022. Entre 2012 y 2015, durante la administración del presidente priista Enrique Peña Nieto, fue director general del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el famoso Infonavit, y es hijo del viejo priista José Murat Kassab, quien también fue gobernador de Oaxaca por el Partido Tricolor entre 1998 y 2004. Alejandro Murat es uno de los senadores que han sido muy impugnados por los morenistas, por una razón muy simple, porque recién deja la gubernatura priista de Oaxaca y llega por arriba como plurinominal de Morena al Senado. Y caso singular también es el que platicábamos hace un momento del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien llegó al cargo postulado por el PAN como legislador de primera minoría, es decir, quedó en segundo lugar en Veracruz y llegó al Senado, pero su voto fue clave para que Morena y sus aliados tuvieran los 86 sufragios que necesitaban en el Senado para hacer la mayoría calificada de 86 legisladores para aprobar la reforma judicial el miércoles 11 de septiembre del 2024. Miguel Ángel Yunes Márquez hizo toda su carrera anterior en las filas del Partido Acción Nacional, por el cual fue dos veces alcalde de Boca del Río en Veracruz, y de hecho hasta la fecha, después de las elecciones de este año en Veracruz, donde se compitió por alcaldías, Boca del Río fue conservada por el PAN, es un reducto muy fuerte del PAN. Bueno, pues en ese reducto del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez fue 2 veces presidente municipal y también se desempeñó como diputado en el Congreso local, pero ahora ya está en Morena, ya aparece con el membrete de Morena, aunque sigue habiendo muchos morenistas que no lo quieren en sus filas. Vemos enseguida en la diapositiva número 16 otros 3 senadores morenistas, porque son de la coalición morenista, que llegaron de las filas del PRI y del PAN. Ahí los tiene usted muy sonrientes: a María del Rocío Corona Nakamura, que ganó por mayoría relativa como segunda fórmula en Jalisco; Jorge Carlos Ramírez Marín, que repite como senador en Yucatán como senador de mayoría relativa de segunda fórmula. Y también vemos a Maki Esther Ortiz Domínguez, que es senadora de representación proporcional por el Verde y fue alcaldesa de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por el Partido Acción Nacional. Entonces, vea este caso que es muy interesante. Aparece como senadora en la bancada del Partido Verde Ecologista de México María del Rocío Corona Nakamura. Es una expriista con una larguísima trayectoria en el Partido Revolucionario Institucional, por el cual ha sido 6 veces diputada local en el Congreso de Jalisco. Así como lo escucha, María del Rocío Corona Nakamura ha sido 6 veces diputada local por el PRI en el Congreso de Jalisco. Ha sido 2 veces diputada federal por el PRI y en una ocasión fue regidora en el Ayuntamiento de Guadalajara por el PRI. Pero ya en el 2024 contendió para senadora de segunda fórmula por Jalisco como candidata del Partido Verde. Es decir, en las 2 fórmulas de senadores en Jalisco, Morena le cedió la segunda candidatura al Partido Verde Ecologista de México, y respaldada por la coalición morenista, María del Rocío ganó de mayoría como senadora de segunda fórmula. Caso parecido es el de Maki Esther Ortiz Domínguez, pero ella viene de otro origen. Ella es senadora tamaulipeca de representación proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, es la güerita que usted ve ahí en pantalla.
Ella tuvo una larga trayectoria en las filas del Partido Acción Nacional hasta que abandonó sus filas en el 2021. Por el PAN fue diputada federal de 2003 a 2006. En el 2012 fue electa senadora de mayoría relativa como segunda fórmula del PAN por Tamaulipas, cargo que dejó en el 2016 para buscar y ganar la alcaldía de Reynosa. En el 2018 se reeligió como presidenta municipal de Reynosa y estuvo en el cargo hasta el 2021. Pero ya en las elecciones del 24 llegó también por arriba a las filas del Partido Verde y sin hacer campaña ni nada, es ahora senadora de representación proporcional. Y luego de abandonar el PAN, Ortiz Domínguez perdió la candidatura al gobierno de Tamaulipas, ya como precandidata de Morena, y fue vencida como precandidata de Morena por Américo Villarreal Anaya, el actual gobernador morenista de Tamaulipas. Y un dato curioso es que de 2006 a 2011, Maqui Esther Ortiz Domínguez formó parte del gabinete del presidente de la República panista, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, como subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud dentro de la Secretaría de Salud Federal. Pero en este momento la señora Ortiz Domínguez es senadora plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México y por supuesto llega como parte de las cuotas de la coalición. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín, que vimos en medio en la diapositiva anterior, Jorge Carlos Ramírez Marín es senador de la República de mayoría relativa por el Partido Verde Ecologista de México, como candidato de segunda fórmula en la coalición que encabezó Morena y en la cual participó también el Partido del Trabajo en los comicios de junio del 2024. Para el periodo 2018-2024 ocupó el mismo cargo en la Cámara Alta, pero en esa ocasión llegó postulado por el PRI, es decir, Jorge Carlos Ramírez Marín llegó en el 18 como senador del PRI y en el 24 ya llega al Senado otra vez, pero ahora como candidato del Verde. Lo que quiero resaltar en este caso, en el caso, por ejemplo, de estos tres candidatos que ve usted en pantalla, es que son senadores postulados supuestamente por el Partido Verde, pero esos senadores que usted ve en pantalla del Verde no ganarían las posiciones que tienen, ni tendrían la posición que tienen si el Verde no estuviera respaldado por Morena, o dicho de otra manera, si el Verde no fuera de manera parasitaria encima de Morena. En la diapositiva 21 vemos otros tres casos también muy curiosos. Resalto todos estos casos por una razón, porque la gente que en algún momento objeta tiene razón de que a Morena ha llegado de todo y hay de todo y que sí es urgente que se dé un proceso de depuración para que no haya margen para las ambiciones y las traiciones. Ahí vemos a Alberto Anaya. Alberto Anaya Gutiérrez es por decirlo así, el cacique del Partido del Trabajo y es senador de representación proporcional. Es la tercera vez que es senador de la República. Desde 1990 que se fundó el PT, Alberto Anaya es el presidente nacional y ha sido 3 veces senador. Vemos en medio a Jacob Polensky, también es senadora de representación proporcional, pero como no alcanzaba a entrar por Morena, la mandaron por el Partido del Trabajo y acá sí alcanzó a entrar. Y el tercer personaje que ustedes ven es Alejandro González Yáñez, también senador de mayoría relativa por Durango, pero gana en Durango, por supuesto, porque llega como parte de la coalición apoyada por Morena. ¿Quiénes son estos personajes? Detalles sobre ellos. El senador Alberto Anaya Gutiérrez llega a la Cámara Alta por la vía de la representación proporcional. Desde su fundación en 1990, es presidente nacional del Partido del Trabajo. O sea, ya envejeció en la dirigencia. Y eso le permitió reservar para su beneficio un lugar privilegiado en la lista nacional de candidatos al Senado, al que llegó con una pequeña ayuda de los votos de sus aliados de Morena. En otras 2 ocasiones ya ha sido senador de la República. Del 97 al 2000, esa fue una senaduría de 3 años para hacer un ajuste después de una reforma constitucional,
y también fue senador del 2006 al 2012, todo por el Partido del Trabajo y puras pluris. En la lista de senadores de representación proporcional, como le decíamos a usted, está Jacob Polewski, quien fuera dirigente nacional de Morena entre 2017 y 2020. La ahora senadora petista ya fue en 2 ocasiones anteriores diputada federal por Morena. Ya había sido senadora del 2006 al 2012, postulada en aquella ocasión por el Partido de la Revolución Democrática. Y los antecedentes que tenemos del senador de primera mayoría por el estado de Durango, Alejandro González Yáñez, es que también es de los fundadores del Partido del Trabajo y ha participado tanto en la dirigencia estatal en Durango como en la dirigencia nacional. Con los votos de Morena, el Partido del Trabajo también consiguió otras 2 senadoras de mayoría relativa, de segunda fórmula, para el periodo 2024-2030. Ana Karen Hernández Aceves por Colima y Lisette Sánchez García por Puebla. ¿Por qué ponemos énfasis en que son de segunda fórmula? Porque en la mayoría de los estados, para abrirle espacio al Partido del Trabajo y al Partido Verde, Morena postuló como primera fórmula un candidato morenista y como segunda fórmula postuló a otro morenista, pero encubierto, como candidato del Partido Verde, pero todos abrigados por la misma coalición del Partido Verde y de Morena y el Partido del Trabajo. Igual sucedió en el caso de Alejandro González Yáñez en Durango. Fue como primera fórmula de senador, pero evidentemente con todo el apoyo de los votos de Morena y también del Verde, y de esa manera afianzó esa posición como senador de primera mayoría. Todo esto tiene que ver con algo muy importante. Morena tiene que resolver en la próxima reforma electoral y reforma política si va a seguir cargando con el Verde ecologista y con el PT, y si tendrá necesidad de poner candidatos por el Verde y por el PT para completar las mayorías calificadas que necesitan las cámaras de diputados y senadores. Pero si se modifica el número de diputados y de senadores, muy probablemente Morena ya no requiera usar ese par de membretes que han lucrado con la fuerza y con el capital político de Morena para tener diputados y senadores en el Congreso de la Unión. Y con esto terminamos hoy Puntos y Comas. Muchas gracias, son ustedes muy gentiles. Buenas noches y descansen.